Buenos días, Ian. Buenos días también al ingeniero Daniel Ochoa, socio y amigo de Solar Consulting. Mi nombre es Jorge González, para los que no me conocen, por parte de Solar Consulting. Y pues bienvenidos. Adelante, Ian. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos. Pues gracias por este espacio y pues efectivamente soy asesor técnico de ventas de la empresa Fronius México. Yo me encuentro en Tlalnepantla, Estado de México. Aquí tienen mi correo, pueden escribirme si tienen alguna duda respecto a este tema o si quieren conocer más sobre las soluciones de Fronius, temas comerciales, los puedo canalizar para que puedan conocer más de nosotros. Y pues vamos a ver el día de hoy, como ya mencionaste, el tema de operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, pero lo vamos a enfocar hacia las soluciones de monitoreo de Fronius. Entonces vamos a ver, en pocas palabras, de qué trata un plan de operación y mantenimiento y cómo podemos resolverlo con la plataforma de SolarWeb de Fronius. Bueno, pues siéntanse libres de hacer preguntas a través del chat. Jorge nos estará apoyando para ir dando lectura y irles contestando durante la presentación. Voy a tener una serie de preguntas. Me gustaría que me apoyen con algún comentario, respuesta, una respuesta breve. Esa manera de encuesta, ya irán viendo las preguntas. Son 5 preguntas nada más que voy a hacer a lo largo de la presentación. Y pues les agradeceré mucho que me apoyen con eso. La agenda que tenemos para hoy es, empezaremos por ver cuál es el proceso de un proyecto fotovoltaico. A mí me gusta mencionarle proyecto fotovoltaico. He visto mucho en el sector que le dicen instalación de paneles, instalación fotovoltaica, y siento que no se le da el peso correcto a una instalación de ese tipo. Por eso vamos a empezar por definir qué es un proyecto fotovoltaico. Después, qué es un plan de operación y mantenimiento, por qué implementar un plan de operación y mantenimiento, qué es lo que lo debe de motivar, cómo motivar al cliente para que adquiera un plan de operación y mantenimiento, qué actividades tenemos que considerar para ello. Hablaremos también ahí de una etapa que quizá también no se le ha dado la importancia de vida, que es el commissioning. Solo hacemos una puesta en marcha, pero hay toda una serie de actividades que deberemos desarrollar antes de hacer la puesta en marcha definitiva de un sistema fotovoltaico. De eso tratará el commissioning. Abordaremos algunas de las pruebas a circuitos fotovoltaicos, que es parte de la operación. Muchas veces lo vemos como parte del mantenimiento, o ya cuando tenemos una falla, pues hacemos mediciones, pero el hacerlas en el momento oportuno nos va a permitir prevenir o anticipar una falla en el sistema. Entonces veremos ahí esas pruebas que recomendamos realizar a su instalación. Estaremos cerrando con el desarrollo, cómo desarrollar el manual de operación y mantenimiento, y haremos algunas conclusiones, que más bien serán como reflexiones. Pues bueno, empecemos con la primera pregunta. Entonces, ahí si me apoyan en el chat, escriban sus respuestas. ¿De qué depende que ofrezcan un servicio de operación y mantenimiento? Entonces, ahí en sus empresas, estoy seguro que muchos lo consideran con sus clientes, le ofrecen quizá alguna póliza de mantenimiento. ¿De qué depende? Les voy a dar algunas ideas de qué lo pide el cliente. A lo mejor si es una industria, él ya lo tiene considerado, y si es un usuario doméstico, ustedes son los que lo promueven, le explican y lo promueven. Posiblemente sea un proyecto donde hay una póliza de protección, ¿cómo decirlo? Un seguro, pues, un seguro contra accidentes, contra daños, y pues ustedes se ven obligados a incluir esta póliza. Entonces ahí van 3 ideas. Entonces díganme de qué depende de que ofrezcan un servicio de operación y mantenimiento. Bueno,
Esta no es encuesta, pero esto es más bien para reflexión. Todas las preguntas que son tipo encuesta, pues ahí dirá en la esquinita encuesta y vendrá en color negro el fondo de la pantalla. Empecemos por hacer esta reflexión. ¿Hace cuánto tiempo realizaron un mantenimiento a un sistema eléctrico? Vamos a hacer analogías. Me gusta mucho este tipo de ejercicios. Nos ayudan a entender un poquito mejor sobre todo para los usuarios, darles a entender de qué trata un proyecto fotovoltaico. Veámoslo como un auto. ¿Ustedes consideran que el mantenimiento de un auto es opcional? Ahora, ¿con quién lo llevan? ¿Con quién llevan el auto a servicio? ¿A la agencia? ¿A un taller, no necesariamente de la marca, pero a lo mejor un taller bien establecido? ¿O al taller de la esquina? Entonces, empecemos por esa parte. ¿Con quién corremos más riesgo? Nos ha tocado ver frecuentemente en Fronius, en soporte técnico, empresas que tienen planes de mantenimiento en muchos aspectos, que tienen considerado proveedores de este tipo de servicios, pues recurren a ellos también para un mantenimiento de su sistema fotovoltaico. Se cuenta que no tienen idea de lo que es un proyecto, un proyecto de este tipo. Y terminan interviniendo a la instalación personas que no están en el campo. Entonces, eso es algo muy importante también. Que encarguemos, que confiemos el mantenimiento de nuestro sistema a las personas correctas. Empezando con lo del proceso de un proyecto fotovoltaico, dándole el peso que merece a una instalación de este tipo, o a su trabajo más bien, al trabajo que ustedes desarrollan como instaladores, véanlo de esta forma. Un proyecto es parte de todo un proceso que inicia con la prospección del cliente, donde ven un potencial de venta de un sistema fotovoltaico, empiezan recabando información con el cliente, desde sus necesidades hasta ver las condiciones de su instalación eléctrica o el punto donde se van a interconectar, para que a partir de ello empiecen a desarrollar una ingeniería básica. Vendrá ahí la parte de elaborar la propuesta, y una vez que les aprueban el proyecto, pues vendrá el desarrollo de una ingeniería de detalle. Nos toca frecuentemente, nos dicen, es muy pequeña la instalación, son 4 paneles, 6 paneles, no requiere ingeniería. Todo requiere ingeniería. A lo mejor requiere una ingeniería muy, muy rápida. No quiero decir básica, porque la ingeniería básica corresponde a una conceptualización del proyecto. La ingeniería de detalle tiene que ver con los cálculos, con cómo planifico la instalación, cómo voy a hacer canalizaciones, protecciones, etcétera. Tiene que haber una ingeniería de detalle. Si es un proyecto pequeño, pues a lo mejor es una ingeniería de detalle que pueden replicar en cantidad de proyectos. Si se enfocan, por ejemplo, a solo sector doméstico, pues a lo mejor harán una ingeniería de detalle una sola vez y la irán replicando en muchos proyectos. En un proyecto industrial, pues tendrán que cumplir con otra serie de requisitos, porque así lo pide quizá el tema de proyectos eléctricos. Intervienen inspectores que certifican la instalación y pues tendrán que aplicar más esfuerzos en desarrollar esta etapa. Una vez que desarrollen su ingeniería de detalle, pues vendrá la ejecución del proyecto, coordinar los recursos, la logística de todo lo que van a desarrollar. Posteriormente a la ejecución vendrá la operación y mantenimiento, pero aquí viene en esta parte una etapa que es el commissioning. La vamos a ver más adelante. En la parte de operación y mantenimiento tenemos que verla como parte también del proceso de un proyecto fotovoltaico. El proyecto no termina en la venta y la entrega del sistema fotovoltaico. Continúa con los servicios de operación y mantenimiento. Véanlo de esta forma, nuevamente regresando a la analogía del auto. Si ustedes adquieren un auto de agencia, pues tienen una garantía de parte de la marca, 3, 5 años,
y está sujeta esa garantía que ustedes lleven el vehículo a los servicios en tiempo y según corresponde a los términos que les dé la agencia. Si ustedes no cumplen con esos requisitos, pues no se garantiza ninguna falla que pueda tener el vehículo. Entonces, de esa forma podemos estar tranquilos si ustedes garantizan su instalación, la instalación como tal, la tarea de integrar los elementos de un sistema fotovoltaico. Si ustedes lo garantizan por 5 años, pues tendrán que hacer consciente a su cliente de que las garantías que están ofertando es siempre y cuando recurran a su servicio de operación y mantenimiento. Bueno, qué es un servicio de operación y mantenimiento? Igual, vamos a verlo no como un servicio como tal, vamos a verlo como un plan, porque realmente quien lo está adquiriendo es el cliente final. Eh, y el cliente final tiene que planificar una serie de cosas para poder recurrir a la empresa que se lo va a otorgar. Es decir, o sea, piensen ustedes en una industria. En la industria es un cliente que está más educado en este tipo de temas porque tiene que dar mantenimiento a otros sistemas. Entonces tiene que ser consciente que la operación y mantenimiento de un sistema fotovoltaico va a conllevar una serie de actividades, no solo técnicas, sino también de tipo administrativo. Vamos a revisar cuáles son ese tipo de tareas. Entonces, el hecho de que un sistema fotovoltaico no haga ruido, no eche humo, casi no de quejas, bueno, solo por ahí el inversor quizá hará ruido con sus ventiladores para tratar de refrescarse, pero es un equipo que requiere, es un sistema que requiere mantenimiento. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Pues la seguridad y el buen desempeño del mismo. Por qué tener un plan? ¿Por qué desarrollar un plan como tal? No nada más adquirir el servicio y punto. Pues sobre todo para garantizar que la operación y mantenimiento del sistema va a ser continuo, que se están considerando tareas de reparación y de reemplazo de componentes en caso de que se requiera. Van a haber una serie de tareas, ahí se las voy a poner a su consideración. Van desde planificar el servicio, hacer todo un presupuesto de lo que va a conllevar a lo largo del año o X cantidad de años. Habrá que evaluar el rendimiento del sistema fotovoltaico, cuántos kilowatt hora por kilowatt pico se están estimando. Es clave que tengamos un sistema de monitoreo activo que esté funcionando, que nos esté reportando toda la información del sistema. Aquí no cabe el no tener monitorizado una instalación fotovoltaica. Tiene que haber un sistema de monitoreo y este tiene que estar funcionando de forma óptima. El no tener un sistema de monitoreo, porque a lo mejor dice el cliente, pero tengo que poner internet aparte y pues es un costo adicional. Es como tener un auto sin odómetro, sin velocímetro, sin ningún indicador que te indique cómo está el desempeño del equipo. Perdemos por no tener ese tipo de información que si lo tuviéramos. Hay que acordar bien los contratos y los acuerdos de operación y mantenimiento que van a establecer con su cliente, las garantías que van a ofrecer, garantías de producción, por ejemplo, no es solo la garantía de los elementos que están entregando, sino las garantías de producción. Cada vez más clientes son conscientes de las pérdidas que pueden tener por una falla en el sistema. Si la falla se extiende por un tiempo de varias semanas, pues no es solamente que deje de producir, sino también son pérdidas económicas porque voy a tener que volver a pagar mucho de la energía que tomo de la red. Y cada vez más clientes cuestionan al instalador sobre estas garantías de producción. ¿En cuánto tiempo me vas a responder? Y si no me respondes y pasan N cantidad de días, ¿tú me vas a pagar esa energía que estoy dejando de generar? Son algunas de las preguntas que clientes finales nos han hecho saber directamente a Fronius.
y opciones de compra. Esta sobre todo cuando hay un plan de financiamiento de la instalación fotovoltaica. Bueno, ¿qué es lo que lo debe de motivar? Sobre todo que garanticemos o que aseguremos que nuestro sistema fotovoltaico va a estar produciendo dentro de los parámetros que nosotros producimos. Aumentar la eficiencia y el suministro de energía, básicamente. Es lograr que esos kilowatt hora que prometimos los vamos a cumplir. Reducir la inactividad del sistema. Muchas veces nos limitamos a que ya para el sistema y vamos a revisar, pero podemos establecer una serie de actividades que nos permitan anticiparnos a posibles fallas y reducir esas horas de inactividad. Estas horas de inactividad o días de inactividad pues van a impactar directamente sobre los kilowatt hora de energía que estemos produciendo. Alargar la vida útil del sistema. Frecuentemente nos toca visitar instalaciones que pues ya tienen más de 15 años de operación. Recordemos que Fronius empezó operaciones en México en 2007. Entonces, pues ya tenemos muchos casos de instalaciones de más de 15 años, de más de 10 años, sí, más de 15 años, perdón. Y frecuentemente pues, nos toca ir a revisar alguna instalación de estas. Y a pesar de que hicieron, en algunos de los casos, hicieron un muy buen trabajo, emplearon muy buenos equipos, materiales, se nota que usaron buenos métodos de instalación, o sea, se ve el trabajo de calidad que realizó el instalador, pues nos damos cuenta que muchos de los materiales, a pesar de ser los adecuados, no están logrando llegar a sus 15 años de vida útil. Les estoy hablando de un cableado, un cableado fotovoltaico, que no necesariamente está expuesto a la luz solar, pues este se empieza a deteriorar. Entonces, el nosotros llevar un monitoreo de las condiciones de nuestro sistema fotovoltaico y su desempeño nos va a poder permitir planificar los servicios de operación y mantenimiento y poder cumplir con la vida útil que estamos garantizando o prometiendo. Veo frecuentemente que hay proyectos en los que se ofrece 20, 25 años de garantía. Algunas marcas, por ejemplo, en módulos, pues han llegado a ofrecer hasta 40 años. Pero habrá que preguntarnos, ¿y mi trabajo de integración de todos estos elementos en una instalación realmente va a permitir que ese sistema llegue a esos 20, 25 años? Nuevamente les digo, lo que me toca ver cuando visito una instalación de más de 10 años, pues veo que carecer de un plan de operación y mantenimiento no va a abonar a lograr este objetivo. Reducir el coste de operación, los costos de operación y mantenimiento también es un punto importante. ¿Qué sentido tendría que yo ofrezca un plan de operación y mantenimiento que le va a salir más caro con relación a la energía que está generando? En proporción más o menos, en proporción de las pérdidas que puede tener. Planificar bien los costos de operación y mantenimiento también va a ser clave para que el cliente nos contrate este servicio. Y vamos a ver parte de ello, cómo planificarlo. Garantizar la seguridad y reducir los riesgos. Mejorar la apariencia, la imagen del sistema y puede ser también como requisito del financiamiento y pólizas de garantía. Por ejemplo, hay algunos bancos que al ofrecer financiamiento, pues exigen también una garantía y servicios de operación y mantenimiento continuos. Bueno, pues siguiente pregunta. ¿Qué actividades consideran necesarias dentro del mantenimiento preventivo de un sistema fotovoltaico? Entonces, ¿qué es lo que ofrecen como parte? Estoy seguro que muchos ofrecen este mantenimiento. ¿Qué es lo que ofrecen? Limpieza, APT de terminales eléctricas, mediciones de aislamiento, tensión, voltaje. ¿Qué es lo que le ofrecen? Reportes, a lo mejor, por ejemplo, reportes de generación, reportes de consumo. Es algo que veo que no se hace, casi no se hace.
A lo mucho instalarán un sistema de medición de consumo de energía, pero no hacen un seguimiento pues de los patrones de consumo que puede tener el usuario. Por aquí dice Miguel Ángel Tarelo, Sí. revisión de MS4, limpieza, termografía, mediciones eléctricas y mecánicas. Bueno, perfecto ahí. Buenos puntos. Pues ahorita vamos a ver parte de esas actividades y algunas otras. Bueno, pues gracias por sus respuestas ahí. ¿Qué actividades debemos de considerar en operación y mantenimiento? Entonces, aquí tenemos clasificadas varias actividades en 4 grupos. Unas de tipo administrativo, unas de tipo técnico, que tienen que ver con el monitoreo, supervisión, otras con el mantenimiento ya preventivo, un mantenimiento planificado, y otras cuando tenemos ya una falla. Hay que ir a hacer una corrección en el sistema. Todas son importantes y vamos a ver por qué. Facturación y contabilidad. Muchas veces los servicios de operación y mantenimiento se ven limitados o retrasados o interrumpidos porque quizá a veces no hay una buena comunicación entre quien ofrece el servicio y quien lo va a recibir. Desde la facturación del servicio, porque a lo mejor hay que mover recursos desde un lugar retirado al punto donde se realizó la instalación, pero también puede ser porque hay una falla en el sistema e implica la reparación de alguno de los elementos. Sustitución de un módulo, reparación de estructuras, sustitución de una caja de protecciones eléctricas o reparación del inversor o hasta cambio total del inversor. Quizá esas actividades son las que menos esperamos a veces que tengamos que enfrentar, pero cuando lo tenemos que hacer, el empezar a resolver eso en el momento con nuestro cliente, pues lo vamos a poner en jaque porque él va a tener que mover recursos, se le va a tener que explicar de qué va a tratar la reparación del sistema. La agilidad de nuestro servicio va a depender también de qué tan ágiles seamos con esta parte administrativa. ¿Me lo va a aceptar? ¿A qué está sujeto la aceptación de la propuesta de mantenimiento correctivo que tenga que hacer? Eso va a llevar tiempo, entonces eso va a comprometer la respuesta a la hora de resolver una falla. Y el tiempo va a afectar directamente a la producción de energía. El cliente posiblemente va a decir, oye, pues ya pasó mucho tiempo y no me has resuelto esta falla. Oye, pero es que estoy esperando que tú me aceptes la cotización. Oye, pero ya van 2 semanas, entonces son 2 semanas de pérdida de energía y se va haciendo una bola más grande. Entonces, si tenemos resuelto toda esta parte administrativa desde un inicio, como parte de nuestro plan de operación y mantenimiento, vamos a poder ofrecer mejor nuestro servicio. Posiblemente tengamos que recurrir a la contratación o subcontratación de personal para la ejecución de los trabajos. Otro punto también, ejecución de garantías. ¿Cómo vamos a ejecutar las garantías de cada uno de los elementos? Desde las estructuras, módulos fotovoltaicos, el inversor. ¿Cuál es el proceso que tengo que seguir? Por favor, con los micrófonos, les agradecería. Muchas gracias. ¿Cómo vamos a ejecutar una garantía, por ejemplo, en reparación de un inversor Fronius? A veces nos enfrentamos que llegan los instaladores al sitio y nos llaman por teléfono y nos dicen, oye, estoy aquí en una instalación, tengo un inversor Simo, no enciende, ¿qué hago? Y nos agarran en seco, o sea, no conozco su instalación, no sé dónde está instalada, no sé si es comercial, doméstica, industrial, cuál fue el arreglo de los módulos que empleó, etcétera. Son muchas cosas que necesitamos saber de una instalación para poder empezar a dar soporte técnico. A veces nos enfrentamos que no tienen ni la información básica técnica de un proyecto. Les pedimos diagramas unifilares, no hay memorias de cálculo, no tienen. Les preguntamos cuál es el voltaje que se consideró por diseño de las cadenas fotovoltaicas, no lo tienen. Preguntamos por
las características del módulo las desconocen. Y eso nos limita también a nosotros el poder avanzar de forma oportuna en una aplicación de garantía de un equipo. Tenemos la capacidad, por ejemplo, en Fronius, de poder resolver una falla hasta en 3 días. Si ustedes determinan que la falla es por garantía y tenemos una serie de aplicaciones y entrenamientos y manuales para hacerlo, si ustedes lo resuelven y determinan que hay que reemplazar un componente y lo piden antes de mediodía, este les llega al siguiente y ya nada más es cuestión de que se coordinen con su cliente para reemplazar la tarjeta o reemplazar el inversor. Entonces, pero si no tenemos información, este servicio se puede extender por 1, 2, 3 semanas. Dependerá mucho de cómo podamos avanzar en conjunto con ustedes. A eso se refiere esta parte de ejecución y garantías. Entonces, yo aquí les diría una recomendación que alguna vez escuché de un capacitador en estándares de competencia. Decían, vuélvanse expertos en una marca. No vale que como instaladores fotovoltaicos anden ofreciendo los inversores que les pide su cliente. Vuélvanse expertos en una marca, dominen una marca y conózcanla a fondo, no solo en lo técnico, porque en función de eso van a saber enfrentar mejor los retos que se le presenten más adelante y sobre todo en temas de operación y mantenimiento. Y en este caso con Fronius, pues sepan que tienen todo el soporte, respaldo de un equipo de soporte técnico para poder apoyarlos en ese sentido. Y toda una plataforma de herramientas para poder apoyarlos. Y ahí es donde entra la parte de monitoreo y supervisión. Si no tenemos esta parte, no vamos a poder, primero, contabilizar los ingresos que tenemos de ese sistema. A lo mejor no para nosotros, para el cliente. Y esos ingresos es lo que se traduce de la generación de energía que estamos logrando. Conocer las alarmas que están ocurriendo en el sistema, y no nada más conocer las alarmas. O sea, aparece una alarma y nos dice bajo voltaje de corriente continua o bajo voltaje en corriente alterna. Si nosotros entramos a la plataforma de monitoreo, podemos observar de variables, no solo de producción de energía, sino potencia activa, potencia aparente, factor de potencia, tensión, determinar la corriente por cada una de las fases en corriente alterna o en los circuitos de corriente continua. Verlo a lo largo del tiempo nos va a poder permitir analizar esos patrones de funcionamiento y poder hacer un diagnóstico previo. De hecho, últimamente les hemos comentado a los instaladores en algunos cursos, cuando tengas un problema en un sistema fotovoltaico con inversores Fronius, lo primero que tienes que hacer es no ir a la instalación fotovoltaica. Primero, llámanos, vamos a ver, recaba información, dinos de qué trató el código, te están reportando, si hay un código y si hay monitoreo, pues vamos a entrar a la plataforma, vamos a ver qué es lo que nos está reportando el sistema, analizamos en conjunto, nos retroalimentan con información y generamos un plan de actividades a realizar ya en la instalación. Así evitamos que ustedes hagan vueltas innecesarias a su sistema y hagan una visita más efectiva para poder resolver una falla. Bueno, ya las demás actividades tienen que ver, están clasificadas si es un mantenimiento preventivo, en este caso siempre deben de ser planificadas, programadas, y los gastos deben ser presupuestados. En el caso del mantenimiento correctivo, pues son actividades que no son planificadas. Tenemos que considerarlas muy bien como parte de nuestro plan. Establecer una serie de alcances, de requisitos, de compromisos que ambas partes debemos acordar y asumir. Eso implica los gastos que van a haber, establecer posiblemente líneas de crédito para poder hacer un mantenimiento correctivo. Aquí tienen que ser pues incluso diría pesimistas o más bien realistas. ¿Qué es todo lo que puede ocurrir en un sistema fotovoltaico hasta lo más grave? ¿Y cómo van a actuar frente a cada tipo de falla? Y establecer pues
tiempos para ser oportunos y eficaces. Aquí haré una pausa nada más, un paréntesis, en lo que es mantenimiento preventivo, esto de programado y planificado y gastos presupuestarios es algo que se va a ir mejorando con el tiempo, año con año. El que ustedes tengan implementado bien un sistema de monitoreo y criterios de análisis y diagnóstico el funcionamiento de su sistema les va a permitir hacer un mantenimiento preventivo. ¿Por qué? ¿Cómo? Por ejemplo, vámonos al caso más típico, suciedad en los módulos. Si ustedes llevan un seguimiento del desempeño de su sistema fotovoltaico, es decir, de lo que yo proyecté producir de energía versus lo que estoy logrando, vamos a ver una desviación en la producción de energía. Si yo voy contabilizando, llevando un seguimiento de cuánto se está desviando la producción con respecto a la proyección, y eso lo traduzco a dinero, la cantidad de energía que estoy dejando de generar traducido a dinero, y tengo el costo de mi servicio de limpieza en los módulos, puedo contrastar y determinar en qué momento conviene que yo vaya a hacer ya una limpieza. Básicamente será cuando las pérdidas, traducido a dinero, superen el costo del servicio de limpieza. Es por citar un ejemplo, pueden haber otros como revisión de parámetros de aislamiento en los circuitos de corriente continua. Y de hecho ahorita los vamos a ver. Entonces esta parte de la programación y planificación de los mantenimientos preventivos van a salir de esta parte. Pero algo todavía mucho mejor, les va a permitir tener parámetros a futuro con otras instalaciones, mejorar sus servicios de operación y mantenimiento y ser más eficientes ustedes mismos en cómo ofrecen ese servicio. Todavía mucho más. La información que ustedes obtienen de un monitoreo de una instalación fotovoltaica les va a permitir tomar o tener mejores criterios para el desarrollo de sus proyectos. En el pronóstico de la energía o en el cálculo de la energía que van a proponer. Me toca ver, por ejemplo, luego pregunto con algunos instaladores que conozco, cuando haces tu proyección de energía por mes, le aplican generalmente un factor de miedo, le digo yo, un factor de cobertura, le dicen. ¿Qué factor es el que le apliques? Y me encuentro que frecuentemente andan entre el 15 y el 20%. Algunos se cubren más y casi hasta el 25%. Véanlo de esta forma. O sea, diseño un sistema fotovoltaico con 100 módulos. Porque de acuerdo a mis pronósticos más mi factor de cobertura, determiné que con esos 100 módulos voy a lograr voy a estar del otro lado en la producción de energía, sin que me cuestione el cliente que estoy produciendo menos. Le voy a lograr los beneficios económicos de acuerdo a su consumo. Pero ese factor del 20-25% pues se traduce en 20-25 módulos que a lo mejor están de más ahí en esa instalación si tenemos un buen plan, un buen seguimiento de nuestras instalaciones con buenos planes de mantenimiento y preventivo. Me refiero a buenos planes, pues planes de mantenimiento que han sido diseñados concienzudamente. Y a lo mejor no nos vamos a ir hasta el 20-25%. Vamos a reducir nuestro factor de cobertura de un 15 a lo mejor un 7 o 5%. Visto de esa forma, ustedes pueden ofrecer sistemas fotovoltaicos diseñados a las necesidades del cliente sin estar instalando potencia innecesaria, mejorando sus pronósticos de producción de energía. Eso les va a dar una mejor oportunidad de colocar los proyectos a su competencia. Aquí la clave pues es la información que ustedes obtienen de sus demás sistemas. La información es clave para mejorar en este sentido. Bueno,
¿Cuál es el primer paso para implementar un sistema fotovoltaico? ¿Cuál es el primer paso para implementar un plan de operación y mantenimiento? El primer paso inicia con el commissioning del sistema, que es uno de los temas que mencionábamos. ¿Qué es el commissioning? Bueno, es parte de un proceso que concluye con la puesta en marcha. Aquí le puse puesta en marcha. Realmente la puesta en marcha tiene que ver con la etapa final donde después de haber revisado varios elementos de mi instalación, que todo está de acuerdo, pues puedo dar por válida todo el trabajo que se realizó en sitio y arranco el sistema y empiezo a tomar una serie de datos como potencia, tensión, pero ya funcionando el sistema. Entonces, con esos datos, con esa recopilación de información de la puesta en servicio ya del sistema, es con la que concluye el commissioning. Entonces, el commissioning es todo el proceso desde ir conectando todos los elementos del sistema hasta la puesta en servicio definitiva. Bueno, ¿cómo inicia? Pues primero la documentación del sistema. Necesitamos tener planos as-built. Aquí nuevamente, lo repito, nos toca ver frecuentemente, pedimos diagramas unifilares o información del proyecto y muchas veces no coincide con lo que tienen en sitio instalado. Me estoy refiriendo aquí a instalaciones a veces ya muy grandes que pues hay fallas y nos invitan a revisar el sistema. Pedimos información y pues vemos que no coincide lo que se diseñó contra lo que se instaló. Revisión de manuales y fichas técnicas de equipos, perdón. Con esta información es con la que empezamos a conectar el sistema. Frecuentemente les digo, no dejen la tarea del commissioning al instalador. Ahora ya tenemos un estándar de supervisión, mejor déjenlo al supervisor, que el instalador haga todo el montaje de todos los elementos y que el supervisor se encargue de ir ensamblando todos los circuitos, ir conectando, verificando, pues desde la parte eléctrica, la conexión de la parte eléctrica hasta la parte mecánica, por ejemplo, de el torque en los tornillos de las estructuras fotovoltaicas, por ejemplo. El supervisor es el que tiene que ir verificando contra el proyecto, contra lo que le mandaron, los planos as-built y las memorias de cálculo, ir ensamblando cada una de las cadenas y verificar que los voltajes que él está midiendo en sitio corresponden a lo que se estableció en proyecto. Y así ir cerrando todas las conexiones hasta el inversor y hasta la salida, hasta el punto de interconexión. Entonces, esa va a ser la primera parte y es lo más sano que uno puede hacer, que alguien más verifique el trabajo de otra persona. Verificar la certificación conforme a normas, tanto de sus equipos como del mismo proceso de puesta en marcha. Hay un estándar, lo vamos a ver al final. Ustedes pueden llevar como parte de su commissioning para asegurarse de que la puesta en marcha se va a documentar correctamente y van a tener la información base de su proyecto fotovoltaico que va a servir para después arrancar con el servicio de operación y mantenimiento. El commissioning va a concluir con un informe de inspección del sistema, donde ya se concluyó con toda la conexión puesta en marcha. Este informe pues debe de dar cumplimiento con todos los códigos y normas. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería lo que hace la unidad verificadora de instalaciones eléctricas y la unidad de inspección. Ellos desde su campo de aplicación, ajustados a lo que tienen que revisar únicamente, ellos emiten un informe de inspección del sistema, que básicamente es del punto de interconexión y algunos elementos de protección.
Pero, por ejemplo, ya la parte detallada de conexión, ensamble de las cadenas, ustedes pueden generar su propio informe que lo elabore el supervisor y ahí pueden tener un buen expediente que les sirva de respaldo y de base para el servicio de operación y mantenimiento. Dentro de ese, pues estará el informe de prueba del arreglo. Tiene que haber detalles del conjunto fotovoltaico y una serie de pruebas que tenemos que realizar. De hecho, estas pruebas que establece este estándar de operación y mantenimiento, algunos son realizados como parte de los estándares de competencia de supervisión y de instalación. Verificar la polaridad, el aislamiento, la puesta a tierra, tensión y corriente en los circuitos fotovoltaicos. Entonces tendrán que generar sus fichas técnicas donde venga todo sus fichas de inspección, sus checklists para registrar cada uno de estos valores. Y al final, ya cuando se haga la puesta en marcha, pues empezará con las pruebas de desempeño del sistema. Comprobación del rendimiento real contra el estimado según las condiciones ambientales. Aquí va a ser clave que ustedes tengan equipos adecuados para eso. También frecuentemente vemos que nos limitamos únicamente al multímetro, con amperímetro. Y si acaso ya algunos adquieren una cámara termográfica. Muchas veces no es la adecuada para la aplicación que están usando. Debemos de considerar como instaladores fotovoltaicos y como supervisores incluso, el empleo de equipos dedicados a instalaciones fotovoltaicas. Y los vamos a ver también más adelante. Estas herramientas nos van a permitir ejecutar estos trabajos, estas mediciones, por ejemplo, de rápido. Yo creo que quienes han tomado el estándar de competencia recuerdan que alguna de las pruebas que nos dicen es verifica continuidad entre los elementos metálicos y hasta la puesta a tierra. O verifica el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito de cada uno de los módulos. Eso implica que tenemos que tapar el módulo, cortocircuitar el módulo en sus terminales, es decir, unir los MC4 del mismo módulo, destapar el módulo, poner el amperímetro de gancho en el cableado del módulo y ahí obtenemos la corriente de cortocircuito. Dicho de esta forma, pues si es una instalación doméstica, puede no ser algo complicado. Hacer estas pruebas para 10 módulos, podemos resolverlo de forma rápida. Pero pensando en una instalación industrial donde pueden haber alrededor de 800 módulos, no vamos a acabar. Y el no hacer este tipo de pruebas nos deja en la incertidumbre de si el trabajo que se realizó está bien o no. Es una moneda al azar. La pregunta que hacíamos al inicio, ¿cada cuánto hago mantenimiento? Y ustedes dirán, pues nunca he tenido fallas, entonces pues no se requieren esas mediciones. Ya llevo 10 instalaciones o 20 y no lo he hecho, no lo he requerido, puedo seguir adelante. Pues está bien, pero es una moneda al aire. El día que lo tengamos, que tengamos una falla y que queramos revisar el sistema, vamos a empezar a enfrentar los retos de tener que hacer todas estas mediciones, el tiempo que nos va a llevar poder identificar la falla por no tener este tipo de información. Entonces, ahí es donde le vamos a dar valor a tener todos estos datos desde la puesta en marcha del sistema. ¿Qué pruebas tienen que hacer a los circuitos? Estas son pruebas que sí o sí tienen que hacer. Tienen que ser parte del checklist de la puesta en marcha del sistema. Desde cosas que muchos puedan obviar, pero la revisión de fusibles, obviamente nos debe dar 0 ohms, algunos lo hacen con continuidad, es válido. Voltaje de circuito abierto, medición de voltaje, no solo en los módulos, a la salida de cada módulo o de cada string o cadena, también el voltaje que nos llega al inversor. Es importante que vayamos midiendo el voltaje no nada más hasta donde terminé de ensamblar mis cadenas fotovoltaicas. Después de la cadena viene un cableado hasta el inversor y que pasa por una caja de conexiones. En cada uno de esos puntos tenemos que hacer una de esas mediciones. Y hacer esas comparativas contra lo que tenemos en proyecto.
Si tenemos un equipo dedicado para medición de estos valores en fotovoltaica, pues nos va a dar, algunos traen sensores de temperatura y radiación y temperatura ambiente de panel, y nos va a dar un mejor parámetro. La corriente de cortocircuito de igual forma. Esta se va a complicar el hacer las mediciones de corriente de cortocircuito conforme los módulos. No vamos a poder hacer esta prueba con 2 módulos o más ya conectados entre sí. Ahí se recomienda el emplear este tipo de equipos que les comento. Los vamos a ver más adelante. Continuidad del sistema de puesta a tierra. También, haciendo la continuidad de 80 módulos con respecto a su estructura y con respecto al módulo, con respecto al sistema de puesta a tierra, va a ser un reto si no tenemos la herramienta adecuada. Integridad del aislamiento eléctrico en circuitos de potencia. Ahí se requiere un megómetro para buscar infinitos de ohms a tierra. También nuevamente ahí frecuentemente veo que usan solamente el multímetro. Dicen, bueno, pues trae la opción de ohms, pues vamos a hacerlo con eso. No funciona. Es como si yo tuviera una manguera con un minúsculo orificio, una pequeña pinchadura, o es más, la llanta de un auto. Entonces, si no le meto presión, la lleno de aire y elevo la presión del neumático, por más que le eche agua, no voy a identificar dónde está el orificio. Tiene que haber presión. Y es lo mismo en un circuito eléctrico. Tiene que haber un flujo de tensión elevado de acuerdo al servicio al que va a trabajar para que el equipo pueda hacer una medición de aislamiento del cableado. Voltaje de funcionamiento, trazo de curvas IV. Sobre todo si van a instalar alrededor de 800 módulos, pues yo creo que ya hace más sentido se justifica el adquirir un equipo que les pueda hacer un trazado de curvas IV para determinar si hay algún problema en ellos y que antes de que hagan la entrega del sistema, ustedes puedan reclamar las garantías de los módulos a su proveedor o a su fabricante. O no solo eso, también es frecuente que vemos, bueno, no ha sido frecuente porque no coincide, pero ha llegado a pasar algunos casos donde nos damos cuenta que las prácticas que tienen los instaladores no son las más adecuadas. Y sobre todo cuando utilizan módulos de gran potencia, pues no es que sea un panel más eficiente, simplemente es un panel más grande. Y cuando vemos cómo manipulan los módulos, cómo dan servicio, cómo dan limpieza, a veces se terminan recargando sobre los mismos módulos, pues empiezan a ocasionar daños en la estructura interna, a veces no visibles, y la única forma de poder identificar ese tipo de fallas, pues es con un equipo que nos haga un trazado de curvas IV. Bueno, prueba del rendimiento del sistema completo, real del rendimiento contra el real y previsto. Esta prueba, pues, puede ser subjetiva si no se tiene nuevamente el equipo adecuado, porque nosotros podemos ver una potencia de salida muy cercana a la potencia nominal del equipo y podemos darla por buena, pero con respecto a qué hora del día, cuánta radiación, qué temperatura en el ambiente hay, qué tan caliente está el módulo. No es lo mismo un módulo inclinado a la latitud del lugar o cercano a la latitud del lugar que un módulo coplanar. El módulo coplanar va a tender a tener una mayor temperatura de trabajo que uno inclinado. Toda esa serie de variables van a afectar contra el desempeño del rendimiento del sistema completo. Si yo tengo un equipo dedicado a este tipo de pruebas, que determine cuál es la potencia que está obteniendo del arreglo fotovoltaico versus el que está midiendo con sus sensores, con su celda de referencia, celda fotovoltaica de referencia, contra sus sensores de temperatura, etcétera. Ahí sí vamos a tener una lectura ya más clara del verdadero rendimiento fotovoltaico. Bueno, estas mediciones que acabo de mencionar, me regreso tantito, son claves para que cuando ocurre una falla y ustedes revisen
bajo qué condiciones se dio esa falla, va a ser muchísimo más fácil que puedan identificar en qué circuito o qué es lo que está pasando en un sistema. Van a tener un punto de referencia. A veces nos dicen también en soporte, entra una llamada y dice, tengo baja tensión del fotovoltaico y les pedimos que hagan una medición y o simplemente ellos nos dicen, tengo 300 volts en corriente continua y asumen que está bien, pero ¿qué también puede estar de acuerdo a su diseño? A lo mejor su diseño indicaba un voltaje de 600 u 800. Ese tipo de cosas son las que, si no tienen claro de cómo dejan el sistema operando en la puesta en marcha, a la hora de identificar una falla va a ser difícil poder identificarla. Entonces, estas pruebas son de ley que se tienen que ejecutar. Les digo, muchas de estas, al menos estas tres, continuidad del sistema de puesta a tierra también, voltaje de funcionamiento y corriente de funcionamiento, estas 6 lecturas son las que están consideradas en el estándar de competencia de instaladores y de supervisión. Las otras es importante que tengan un equipo dedicado a este tipo de trabajos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué documentación consideran más importante como parte de la entrega de un sistema fotovoltaico? Planos, memorias de cálculo, reportes de marcha, checklist de verificación con listas de mediciones, expediente fotográfico, no sé, ahí ustedes díganme qué documentación es la que consideran más importante o la que generalmente ustedes entregan como parte de su sistema. Manuales, fichas técnicas, un reporte perdón, hay algunos que me ha tocado que entregan un manual de operación, así le llaman, y le entregan pues ahí un cuadernillo al cliente de cómo operar su sistema. Bueno, ya yéndonos un poquito más a la estructura del manual, ¿cómo debería estar estructurado su manual? Su manual de operación y mantenimiento, que va a ser parte del plan que ustedes oferten a su cliente. Empezaremos con definiciones. Esa es clave también. A veces dentro del mismo personal técnico que instala los sistemas fotovoltaicos, no siempre manejamos el mismo vocabulario. Es importante que dejemos claro los conceptos. Algunos le dicen módulos, otros le dicen paneles, otros le Ian, dicen... Sí. Por ahí contestó Alfonso Gutiérrez. Respecto a la pregunta que hiciste, él nos comenta que entre un proyecto ejecutivo, planos, diagrama unifilar, y cuadro de cargas, fichas técnicas, memoria de cargas y manual de operación y mantenimiento también. Pues perfecto, un expediente bastante completo. Entonces, ahí, pues sí, igual, no, esto no es algo que yo diga, van a ver más adelante dónde sale toda esta información. Entonces, se los voy a dejar ahí, van a tener la grabación para revisar más adelante este contenido y verificar si pueden mejorar sus expedientes que están entregando. Como dicen en calidad, nada es producto terminado, todo es perfectible, todo se puede mejorar. A veces alguna vez me dicen, ya que piensas que ya no tienes nada que mejorar, ahí se acabó la calidad. Y pues no, siempre tenemos que estar abiertos a mejorar las cosas. Y excelente por el expediente que dejan, es muy bueno. Créanme que pocos nos toca ver en la práctica que lo hacen. Felicidades a quien nos compartió el comentario. Bueno, el desarrollo del manual debe de contener la parte de definiciones para todos manejar el mismo vocabulario. Garantía de fábrica, por ejemplo. Yo creo que ese es uno de los puntos más, que a veces más conflicto tienen. Una cosa es la garantía de fábrica, otra es la garantía de vida útil.
Ustedes pueden establecer sus propias garantías, garantía de respuesta, tiempo de respuesta, garantía de producción. Entonces, definir claramente hasta dónde llega cada cosa. Entonces, pocas veces un fabricante les va a responder en garantía por la vida útil de su equipo, de su componente. Para eso está la garantía de fábrica. Tendrán que especificar también si es qué tipo de garantía, qué te cubre, nada más la refacción, el equipo, quién asume los costos de tener que retirar el equipo de una instalación, el hacer las maniobras de bajar el equipo si está en una azotea, el llevar el equipo, a lo mejor te van a decir, sí, te aplico la garantía, pero tráemelo con el distribuidor. Y si tu distribuidor está en Guadalajara y tú estás en León, pues ahí tienes que llevar el equipo hasta León, con los recursos que eso implica, personal, vehículos, peajes, gasolina, etcétera. Todo eso tiene un costo, entonces, ¿qué te está cubriendo la garantía? Ahí, como paréntesis, Fronius, recuerden que les ofrece 10 años de garantía, de garantía de fábrica en los componentes hasta por 10 años. Y es una garantía para México exclusivamente, de cobertura total, que incluye la refacción, el servicio del técnico y el envío prácticamente a cualquier parte de la República. Algunas limitaciones dependiendo de los alcances de los servicios de mensajería y paquetería a los que recurrimos, pero prácticamente a toda la República. Todo eso está cubierto. No es por qué aplicar, salvo en algunas, repito, en algunas condiciones particulares, no tendrían por qué aplicar ustedes algún costo extra al menos lo que se refiere a aplicar una garantía en inversores Fronius. Entonces, ahí en definiciones definan todo claramente, cada uno de los elementos que están en su sistema o de la documentación que están entregando. Definen sus indicadores de desempeño para su sistema, que es cómo se van a medir, pues cómo esto de la energía, pues sobre todo cuando alguien no lo entiende, en el caso de los usuarios finales, pues se vuelve un tema difícil de asimilar. Establecen sus propios criterios de medición, que básicamente es, estoy volviendo a pagar mucho, ya no está funcionando el sistema. Establezcan ahí bien esos indicadores que les va a permitir determinar si está funcionando bien o no el sistema, para que el cliente los conozca, sepa cómo medirlos y si hay alguna inconsistencia, pues sea más fácil de aclararlo. Después viene la clave, el factor de desempeño. Ese es un dato único y duro, que estoy seguro que todos lo manejan en sus propuestas técnicas económicas, que es cuántos kilowatt hora por kilowatt pico, o simplemente cuántos kilowatt hora por año son los que están prometiendo. El factor de desempeño realmente se basa en kilowatt hora por kilowatt pico. Ese es el dato duro y ese es el único, ahí pónganlo con letras grandes y rojas, en una hoja nada más. Esto es lo que se espera que entregue el sistema fotovoltaico y obviamente va a tener un decaimiento a lo largo de la vida útil del sistema. Pueden poner ahí una gráfica, cuál es lo que se espera año con año que vaya decayendo, y con base en eso se van a ir midiendo a lo largo del tiempo. Vendrá después una relación de documentos, como la que nos compartieron. También ahí que quede claro qué documentos se están entregando. Desarrollo de proveedores, una lista de proveedores, posiblemente. En el caso de Fronius tenemos un programa que se llama Fronius Solution Partner, donde certificamos a empresas que instalan nuestros equipos, que ya pasaron por una capacitación, saben cómo reparar el sistema, y si alguna empresa o algún cliente final, su instalador, no le es posible ir a hacer una revisión del equipo, pues nosotros recurrimos a estas empresas para que nos apoyen en hacer una revisión. Nosotros les pagamos a ellos y ellos hacen la resolución del caso. Si es en garantía,
y si no es en garantía, pues se le comenta al cliente que eso lo tendrá que cubrir él. Entonces, estos FSPs desarrollan proyectos en distintas partes de la República y ya nos ha tocado algunos de estas empresas que dicen, oye, pues tengo un sistema en Ciudad de México, no me es posible ir a revisarlo porque yo estoy en Monterrey. Entonces, por favor, apóyame con otro FSP local para que él vaya a hacer la revisión. Hace poco nos tocó una empresa pues, ya grande, y dijo, oye, yo no quiero depender únicamente del que me instaló, porque tengo que hacer un proceso de adquisición, me piden 3 cotizaciones, etcétera. Entonces les decimos, mira, aquí te doy el listado de FSPs locales y ellos están reconocidos por nosotros, puedes recurrir a ellos y ellos, puedes confiar en que ellos van a hacer el trabajo igual de bien que el que te instaló el sistema. Entonces, eso es a lo que me refiero con relación con un listado de desarrollo de proveedores que pueden hacer la operación y mantenimiento. Y hacerle énfasis al cliente que no puede meter a cualquier empresa de mantenimiento eléctrico a la operación y mantenimiento del sistema fotovoltaico. Nos ha tocado verlo y terminan a veces en desastre las instalaciones fotovoltaicas. Ese listado debe de estar como parte de este manual, porque a la hora de que se tenga que aplicar un mantenimiento preventivo o correctivo, pues ya tendremos una lista a la cual recurrir y no hacerlo a la mera hora cuando ocurre una falla, por ejemplo, para ser más ágiles, en pocas palabras. Posteriormente viene el historial del servicio actualizado, que es como la bitácora de un auto, ahí donde nos van registrando todos los servicios que vamos dando. También va a ser importante como parte del sistema, y no es nada más de vine a hacer mantenimiento, vine a hacer limpieza, apriete tornillos y listo, sino debe ir acompañado con un checklist, valores de tensión, corriente, desempeño, aislamiento. Ese es un factor importante. El que ustedes midan la resistencia de aislamiento cada año en un sistema fotovoltaico les va a permitir anticiparse ante una posible alerta de bajo aislamiento y que el sistema quede fuera por esta causa. Poder identificar si la instalación está siendo afectada por humedad, ver si estas alertas corresponden con la temporada del año. Es curioso que nosotros en soporte técnico entra la temporada de lluvias y se nos disparan los casos de bajo aislamiento y de arco eléctrico. Y pues bueno, nosotros ya nada más por estadística, pues sabemos que no es un problema del inversor, es un problema de la instalación eléctrica, que en algún punto la humedad está causando que el aislamiento de los conductores baje a un nivel crítico. Entonces, el llevar un seguimiento de ese valor como parte de este historial de servicio, año con año, les va a permitir anticiparse y poder hacer un mantenimiento más profundo. Gestión de órdenes de trabajo, también ahí, cómo va a ser la comunicación, cómo va a ser, no es nada más llegar y ya viene a hacer mantenimiento, sino pues que haya un orden en cómo se ejecuta. Esto sobre todo para bien de ustedes en sus empresas. Muchas veces, sobre todo en industrias, pueden haber limitaciones de acceso, tienen que cumplir con ciertos protocolos de seguridad, de registro del personal, de las herramientas, etcétera. Entonces, toda esa parte ahí tiene que estar planificada previamente. Buscar el equilibrio entre el costo del mantenimiento, el rendimiento y el flujo de caja. Entonces, ahí pueden ustedes establecer los criterios bajo los que van a aplicar un servicio de limpieza, por ejemplo, con base en los rendimientos, para que sepa el cliente por qué es que ustedes están sugiriendo un servicio de limpieza. Y que posteriormente, pues, digan, bueno, mira, vamos a clasificar los servicios. Hay servicios el de menor costo,
cómo va a proceder. El de mayor costo, pues a lo mejor hay que seguir unos trámites más complejos o les van a pedir más requisitos. Sobre todo en gobierno eso pasa mucho. Servicios que no rebasan de cierto monto es más fácil ejecutarlos que servicios de mayor costo. Algunas empresas privadas pueden llegar a ser también tan estrictas como en gobierno o tan burocráticas como en gobierno. Eso ahí para que lo tomen en cuenta. Y establecer reservas o líneas de crédito, tanto para su cliente. El dinero, como dicen, el dinero cuesta. Si ustedes van a absorber por cierto tiempo lo que implica el mover los recursos, los costos de los recursos que están moviendo, pues bueno, posiblemente van a tener que considerar algún interés asociado a ese recursos. Entonces ahí también para que lo consideren o lo negocien con su cliente. Bueno, no es lo mismo, a lo mejor hasta aquí les he venido dando algunas ideas y todo parece muy complejo y suena mucho dinero también, porque al final, mientras más compleja se vuelve una actividad, pues movemos más recursos, personal, dedicamos más tiempo y como que pierde el atractivo tanto para el cliente final como para ustedes al ofertarlo. Depende del tamaño del sistema, será el tamaño o lo complejo de nuestro plan o nuestro servicio de operación y mantenimiento. ¿Qué les sugiero? ¿O qué sugiere el estándar que se refiere a este tipo de servicios? Si son sistemas fotovoltaicos pequeños, tipo doméstico, comercial, háganlo de forma aleatoria. Posiblemente no van a ir a todas las instalaciones a revisar. Automaticen. Hay muchas herramientas digitales alrededor de nuestra plataforma de monitoreo. Pueden usar pueden usar APIs para hacer una adquisición de datos automatizada. Pueden recurrir a través de nuestra plataforma de monitoreo solar web y automatizar algunos informes con información clave que ustedes necesitan. Programar ahí sus bandejas de correo para que cuando les lleguen esos informes, de acuerdo a ciertas reglas, las clasifiquen y pues ustedes ya tengan un concentrado de los parámetros que les interesa. Por ejemplo, producción de energía, factor de desempeño, serían básicamente los más comunes. Entonces, pueden automatizarlo, usen todas las características de las herramientas digitales. Muchas veces vemos el monitoreo como, pues simplemente veo la grafiquita y punto, pero no analizamos más allá y vemos toda la información que está en SolarWeb disponible y que podrían analizar para poder, pues desde generar reportes hasta identificar fallas. Entonces, por ejemplo, lo de la resistencia a aislamiento, igual hagan mediciones aleatorias, sobre todo en instalaciones, o pueden establecer criterios en instalaciones que tengan un bajo desempeño, ir a hacer una revisión del sistema. Aleatoriamente, por ejemplo, sería que lleven un seguimiento de la resistencia a aislamiento en sus sistemas fotovoltaicos domésticos, clasifíquenlos, doméstico, comercial o industrial. Si es doméstico, pues elijan de 10 casas, unas 2 casas y vayan a hacer una verificación en el inversor de cuál es la resistencia a aislamiento. Una vez al año. Y grafíquenlo y les va a dar información muy, muy interesante de ver cómo se desempeñan los circuitos a lo largo del tiempo. Y nuevamente anticiparse a posibles fallas. Bueno, en pequeños sistemas, establecer inspecciones por muestreo. Las garantías del desempeño pueden considerar ajustes menores con base en factores de degradación del módulo. No van a ir a medir cada uno de los módulos, pero sí pueden elegir de la marca que están adquiriendo, ir llevando un seguimiento y ver cómo se desempeñan cada uno de ellos
y, y aplicar las garantías en caso de que la requieran. En grandes sistemas fotovoltaicos, pues es donde más se puede justificar un servicio y ahí sí ya tendrán que establecer actividades más detalladas, informes diarios, semanales, un sistema, que el sistema de monitoreo sea transparente, mantenible, auditable. Justo de hecho nos pasó hace como 3, 4 años una empresa europea muy estricta en el tema del monitoreo, pidió garantías de que no iba a ser vulnerado su sistema interno de red con el monitoreo de nuestro sistema, que no iba a haber una extracción indebida de datos. Cualquier cosa que debiera estar instalado relacionado con tecnologías de la información debió pasar por una revisión muy detallada de que nuestro monitoreo era pues esto, transparente, mantenible, auditable, que era confiable en pocas palabras, y que su información iba a estar segura. Entonces, nuevamente, el desarrollo del manual no necesariamente es tan complejo para todos los sistemas, es en función del tamaño de los sistemas que ustedes desarrollan. Aquí hay otros puntos: identificación de problemas de seguridad. Obviamente, si aparece una alerta, no van a ir inmediatamente, tendrán que evaluar, clasificar las alertas. No es lo mismo una alerta de arco eléctrico que, por ejemplo, una alerta de baja tensión en corriente alterna, en fase 1, fase 2. No es lo mismo una alerta que se está repitiendo varias veces al día, todos los días, o una alerta que solo sucedió una vez al mes. Entonces, ustedes pueden clasificar sus alertas en función de la gravedad o de la ocurrencia que están teniendo y cómo van a abordar el problema. Establecer tiempos de respuesta. Ahí entrarán el concepto de garantía de respuesta. Pueden considerar también criterios para solicitar y almacenar piezas. Nos ha tocado algunos proyectos muy grandes donde el cliente opta por adquirir un juego de refacciones para que en caso de que haya una falla en el sistema, si está asociado al inversor, pues echar mano de esa refacción en lo que se determina si fue por un defecto de fábrica o no lo fue. Y de esa forma, pues hasta en un mismo día o máximo 2, poder resolver el problema. Entonces ahí, o por ejemplo los módulos, el que el cliente tenga un juego de módulos disponibles para poder, en caso de daño, hacer una sustitución de los mismos. Establecer las calificaciones de los proveedores de servicio, tanto para limpieza, pruebas, si están alineados a algún estándar, ya sea nacional o puede ser algún estándar que tenga la empresa implementado en sus instalaciones. Documentar la solvencia financiera de los contratistas también va a ser importante. Hacerles saber al cliente que no es el hecho de que no sepan, sino también es el hecho de si podrán enfrentar algún tema de reparación. Y eso tiene que ver con la solvencia de la empresa. Desde algo involuntario hasta, por ejemplo, una mala maniobra, un daño durante los trabajos de reparación, pues a ver si el que está haciendo el servicio va a ser capaz de poder enfrentar ese costo por ese daño que ocasionó de forma involuntaria, o ustedes lo van a tener que absorber. Por eso es importante saber a quién contratamos. Y verificar que el contratista cuente con un manual de salud y seguridad. También, pues yo creo que ya muchos han llegado a escuchar casos graves de accidentes fatales con el personal. Entonces, pues es mejor que consideren esta parte. Verificar que el contratista tenga seguros comerciales vigentes y adecuados, límites de cobertura, deducibles, primas. En algunos casos hará sentido, en otros casos será obligatorio, en otros casos será
negociable con su cliente. Entonces, revisen todo eso. Y no porque lo vayan a ofrecer, sino también para que no resulten ustedes sorprendidos a la hora de ofrecer un servicio de operación y mantenimiento. Saber si su cliente se los va a exigir, sobre todo en industrias. Bueno, ya casi acabamos. Va la cuarta pregunta, son 5, la 5 va a ser la conclusión. 4. ¿Qué equipo de medición consideran indispensable para los trabajos de instalación y mantenimiento de un sistema fotovoltaico? Entonces ahí pónganme todas sus ideas de qué equipos de medición consideran importantes o los que están usando en sus trabajos de instalación. Bueno, las mediciones son básicas. Y igual como dicen en calidad, lo que no se mide no se puede mejorar. Porque no tenemos un parámetro de comparación, un punto de comparación. Saber usar el equipo de medición también es importante. Eso implica capacitación del personal que lo usa. Y no solo es para saber usarlo, sino también para saber intervenir una instalación. Nos toca también algunos casos de electrocutados cuando nos llaman a soporte técnico y les pedimos alguna lectura. Pues nada, escuchamos el grito, cae el equipo, el teléfono y pues escuchamos algo de voz, es todo. Personalmente ya me tocó una ocasión y pues no es nada agradable y mucho menos para el que le ocurre. Entonces, concientizar sobre el uso de equipo de protección personal. Hay que hacer un análisis previo a la visita, o sea, no llegar a la instalación y no saber ni qué pasó. Echar mano de las plataformas de monitoreo para ver las alertas que han ocurrido. Y en función de eso, pues ustedes pueden planificar mejor su visita y saber qué equipos van a llevar. No hace sentido llevar un analizador de redes si las fallas que me está reportando el sistema tienen que ver del lado de corriente continua. O viceversa, llevar un analizador de curvas IV si las alertas que me están saliendo están del lado de corriente alterna. Y llevar las herramientas y equipo adecuado. Entonces, cuando hacemos operación y mantenimiento, instalación, pues sí, la herramienta adecuada, pero también el equipo adecuado. No les voy a decir qué equipos son los necesarios, porque en función de los trabajos que ustedes hacen, las condiciones, pues puede ser que ocupen unos u otros. Yo les sugeriría echen un vistazo al estándar que al final les voy a compartir y verán qué equipos pueden emplear. Hay distintas marcas, Fluke, HT Instruments, Hioki, por mencionar algunas. Revisen también muy bien lo que ofrece cada marca. No sé, por citar un ejemplo, a veces nos emocionamos con las cámaras termográficas. Por ejemplo, me ha tocado ver algunas para celular. Y no es que no sean buenas, pero ¿para qué lo vamos a usar? ¿Quiero identificar puntos calientes? Posiblemente no me sirva. Pero a lo mejor si quiero revisar un punto caliente en un tablero eléctrico, es distinto a hacerlo en un módulo fotovoltaico. ¿Qué rango de temperatura es el que voy a medir? ¿Cuántos módulos son los que voy a analizar? No voy a ir célula por célula revisando con una cámara para identificar un punto caliente o con una cámara de mango revisando módulo por módulo. A lo mejor ya hará sentido una cámara con mejor resolución para poder revisar un grupo de módulos a la vez. Entonces tengan mucho cuidado. A veces como representantes de una marca traemos argumentos de venta que son más comerciales que técnicos. Primero sepan qué es lo que necesitan. Bueno, iba a decir qué es lo que quieren, no, más bien qué es lo que necesitan para sus proyectos y en función de eso revisar qué equipos son los que les conviene emplear. Una mala medición también les va a dar un mal diagnóstico en una falla de un sistema y pues son muchos puntos hay que considerar. Nuevamente, no les voy a decir qué marca o qué equipo es el mejor. Dependerá mucho de lo que ustedes estén desarrollando o de lo que ustedes requieran, de lo que su sistema requiera.
Apóyense de soporte técnico. Hagan trabajar el soporte técnico de las marcas. No debe tener costo. Y aclaren todas sus dudas antes de elegir el equipo adecuado. Yo creo que más bien ahí ustedes básense en las lecturas que les dije hace rato, cuáles son las lecturas en corriente continua, las mínimas que van a ejecutar, y en función de eso elijan el equipo. En el caso de nuestro inversor, tenemos una función de medición de resistencia a aislamiento. Ustedes pueden emplear esa función para, si les llega a aparecer una alerta, pues, y por ejemplo tienen tres cadenas, la lectura es por las 3 cadenas, pero ustedes quieren saber en qué cadena tienen ese problema, pues desconecten en las cadenas y prueben una a la vez y vayan viendo las lecturas de resistencia a aislamiento. Y eso ya les va a dar un indicio de dónde puede estar la falla. De igual forma, la medición que les decía que tienen que hacer una vez al año al menos para ver cómo se comporta el aislamiento de los circuitos a lo largo del tiempo, pues lo pueden hacer aquí. Es simplemente ir a hacer una visita, entran a la función de resistencia de aislamiento del equipo y toman el valor y listo. Esto también debería de hacerse en la puesta en marcha. Ya encendieron el sistema, ya está trabajando, tomen las lecturas de resistencia a aislamiento, guárdenlas como parte del expediente de entrega que hacen del sistema, y ese va a ser un buen punto de inicio de su instalación. Una buena referencia para futuro, para identificar fallas. Bueno, dentro de la plataforma de monitoreo ustedes van a encontrar también mediciones, valores de medición. Estos valores de medición son 5 minutales, son registros, son el promedio de lo que sucede en 5 minutos. Tómenlo en cuenta, no son datos instantáneos, pero sí nos pueden servir para identificar patrones de ocurrencia de fallas. Pueden ustedes entrar a menús ocultos para confirmar códigos de alerta en su plataforma y comparar en sitio en el inversor si estas alertas también ahí los ha registrado el equipo. Entonces, la información que viene en SolarWeb es bastante útil, nos ha ayudado mucho a nosotros a poder identificar fallas sin tener que estar necesariamente ahí en la instalación. Ya cuando hacemos una visita es porque posiblemente nunca hubo mantenimiento, porque quedó fuera totalmente el sistema de monitoreo. Al menos en ese caso sabremos qué pasó al momento de la falla y que quedó fuera el sistema. Los registros previos nos van a ayudar mucho también a identificar o analizar una falla. Y pues bueno, ya nada más como ejemplo de un plan, que esto sería como un índice y también como parte de un checklist. Por ejemplo, generen informes de consumo, informes de generación, informes de desempeño. Eso va a ser según se requiera, mensual, anual, depende del proyecto, doméstico, comercial, industrial. Inspección de módulos en busca de daños, pues al anual es lo recomendable. No hace mucho sentido que sea mensual, sobre todo por lo complejo que puede llegar a ser la actividad. Resolver los problemas de sombreado del conjunto, según se requiera. Posiblemente se van construyendo infraestructura alrededor, no dentro del predio del cliente, pero sí alrededor, y pueden llegar a afectar con sombreados, pues evalúenlos también año con año. Eliminar los residuos alrededor del conjunto. No es lo mismo instalar un sistema fotovoltaico, por ejemplo, me tocó ver una instalación en Toluca, una zona pues bastante verde, mucha vegetación, casi no había polvo. Tienen 3 años sin hacerle un servicio de limpieza y están casi limpios los módulos. Y hacerlo contra la Ciudad de México con toda la contaminación que tenemos, no es como tierra, se impregna bastante la contaminación sobre los módulos. O por ejemplo en Santa Catarina, por ejemplo en Monterrey, donde están nuestras oficinas, hay muchas pedreras, sobre todo es polvo. Vamos, evalúen el tipo de suciedad que hay en el ambiente y déjenlo claro también al momento de hacer la entrega de su sistema.
no podemos establecer un plan de limpieza cuando se entrega un sistema, porque no sabemos bajo qué condiciones va a estar la instalación. Si es una fábrica, si es una bodega, si la fábrica arroja, no sé, vapores químicos o arroja simplemente polvo, etcétera. Cada instalación va a ser muy particular y se tiene que evaluar a lo largo del tiempo qué tanto se requiere la limpieza. Entonces, esto es algo que tiene que ser consciente el cliente. Inspeccionar el sistema de montaje del conjunto. También hay una vez al año, en el caso de las estructuras, sobre todo si están en zonas donde son impactadas frecuentemente por vientos fuertes, ya no solo huracanes. Por ejemplo, Veracruz, que tiene toda una temporada de 3 meses, casi 4 meses, de nortes, vientos fuertes, sin llegar a huracán, pero pues pueden debilitar las estructuras. Y así, hay una serie de actividades, es una sugerencia de cómo pueden planificarlas. Esto es una base de planificación. Posteriormente vendrá el desarrollo. Esto se desarrollará en una serie de documentos, de registros. Entonces, esto lo pueden tomar como base, incluso para si están implementando sistemas de almacenamiento. Pues listo. Ya como conclusión, hagamos algunas reflexiones. Estas son algunas frases que hemos llegado a escuchar de algunos instaladores. Oye, mis instalaciones tienen más de 10 años y nunca ha fallado nada. Bueno, pues felicitaciones, la verdad, has tenido suerte. Cuando vemos a otros instaladores que no corren con la misma suerte y analizamos las causas, pues bueno, entendemos por qué. Sí puede haber un muy buen trabajo detrás y eso pues se reconoce, pero hay ciertos factores que no podemos controlar, ciertos factores externos. Entonces, no de nada por hecho, reflexionen cada quien para sí mismo con sus instalaciones que hacen. El chiste es mejorar y tratar de que lo que estemos ofreciendo en cuanto a vida útil de los sistemas fotovoltaicos, pues realmente se cumpla. Entonces, evalúen muy bien sus proyectos y, sobre todo, evalúen el desempeño de sus instalaciones. Todo parte de tener un buen diseño, buenas prácticas, capaciten a su personal. No necesariamente es adquirir servicios de capacitación. Es importante, claro, pero es importante también que dentro de la organización tengan una constante retroalimentación. Cada proyecto es un aprendizaje. Retroaliméntense entre equipos. Alguna vez me tocó formar parte de equipos de proyectos de todo tipo y la retroalimentación era clave. O sea, muchos se acercaban y decían, oye, es que criticas mis diseños, pero nunca me dejas ir a la instalación o nunca me dices que te enfrentaste a este problema, nada más me criticas. Entonces, el establecer prácticas de retroalimentación sanas, ordenadas, donde no se ataque por atacar el trabajo del otro, sino se retroalimenten, les va a ayudar muchísimo. Mucho de lo que nosotros en Fronius les traemos a ustedes en capacitación, en webinars como este tipo, es gracias a su experiencia, porque andamos instalando mucho nosotros o nos capacitamos mucho. El mejor aprendizaje está allá afuera. Ha sido gracias a sus instalaciones, a las fallas que ustedes tienen, que nosotros hemos ido aprendiendo mucho y desarrollando este tipo de materiales. Capitalicen ese conocimiento y aplíquenlo dentro de su organización para mejorar. La calidad de los materiales es importante, pero sobre todo su correcta instalación. Se van a dar cuenta que al implementar un servicio de operación y mantenimiento, van a ver si su sistema que instalaron está subutilizado o está forzado. Y el objetivo es llegar a que instalen lo que realmente
requiere el cliente, lo óptimo. Va a ser difícil, ese es nuestro objetivo, pero tratar de llegar, buscar ese objetivo, de llegar a instalaciones que sean adecuadas a las necesidades del cliente. Y pues eso nos va a llevar a ofrecer mejores servicios de operación y mantenimiento. Entonces, recuerden lo importante, tengan sus diagramas unifilares, historiales de mantenimiento, cuenten con protecciones, fichas técnicas, manuales, su manual, entre ellos su manual del operación y mantenimiento y también su reporte de puesta en marcha. Esa será base para el manual. Y también el monitoreo. Si no desde mediciones hasta el monitoreo remoto. Sin mediciones no vamos a poder avanzar mucho en la mejora, en mejorar el desempeño de nuestro sistema fotovoltaico. Con SolarWeb, pues no solo tienen el monitoreo del desempeño del sistema fotovoltaico, también pueden tener el monitoreo del consumo del cliente. Esto es clave también. Muchos conflictos a veces que hay en cuanto a los beneficios que se están logrando, surgen porque no tenemos un monitoreo del consumo del cliente. Perdemos de vista que el medidor de CFE deja de medir el consumo del cliente, únicamente censa lo que entra y sale, y ninguna de las dos lecturas refleja lo que es la generación y el consumo real de un usuario. Implementen un sistema de monitoreo también del consumo del cliente y les va a ayudar muchísimo a poder mejorar no solo el desempeño de su sistema fotovoltaico, sino ayudarle a su cliente a mejorar el desempeño en el consumo de la energía. Y que ustedes puedan ofrecer otro tipo de servicios de mantenimiento, identificar, por ejemplo, desbalance en sistemas, bajo factor de potencia, etcétera. Es la puerta para que ustedes ofrezcan otro tipo de servicios. No va a ser lo mismo una instalación eléctrica industrial. Generalmente nos andamos quedando cortos en este tipo de clientes por la capacidad que llegamos a instalar. A veces superamos la capacidad que tienen contratada y generalmente tenemos este tipo de perfiles. Perfil de consumo en una industria versus un perfil de generación. Una instalación residencial donde sí generamos mucha de la energía durante el día, pero tenemos un mayor consumo hacia la mañana o hacia la tarde-noche. Entonces, ¿cuál es la vida útil de un sistema fotovoltaico? Esto también para reflexión. Hay muchos elementos ahí involucrados, desde los módulos, inversores, la estructura, el cableado. El cableado también tiene una vida útil. Los dispositivos de protección que empleamos, fusibles para rayos, seccionadores. El sistema de monitoreo también puede verse mermado a lo largo del tiempo. Baterías, los sistemas de almacenamiento, pues esos todavía no logran una vida útil similar a la de los inversores o módulos. Para allá vamos. Quizá pronto ya podamos ver esa al final, ¿qué vida útil es la que van a ofrecer? ¿20 años? ¿30 años? Pero sobre todo, ¿cómo la vamos a garantizar? Sin lugar a dudas, con servicios de operación y mantenimiento. Porque no podemos afirmar que un sistema no va a fallar. Va a fallar porque hay elementos externos que no podemos controlar. Y va desde posibles defectos de fabricación o posibles malas prácticas de instalación que no fueron visibles durante la puesta en marcha, condiciones ambientales severas, entonces descuidos a veces. No hay peor enemigo en la seguridad que el exceso de confianza. Entonces no den por hecho que son buenos, claro que son buenos, pero es mejor que alguien nos supervise, no dar por hecho que solo por ser buenos, por creernos buenos, estamos exentos de fallas. Entonces, hay, por ejemplo, una instalación a la que se le metió el agua, un exceso de confianza, pensaron que no iba a pasar nada, pero pues sí pasó. Última pregunta para cerrar.
¿qué estándares emplean para desarrollar servicios de operación y mantenimiento? Cuando se presentan como empresas que también dan mantenimiento a sistemas fotovoltaicos, ¿cómo le dan la confianza a su cliente de que saben hacerlo? ¿Presentan algún estándar, algún curso? ¿Cómo lo garantizan? Ahí sí me pueden decir. Y pues con eso cierro con este estándar que es el IEC 62446. Échenle un vistazo. Hay muchos manuales gratuitos en línea. Les haré llegar a través de Solar Consulting algunos documentos que les van a ser útiles. Échenle un vistazo. Todo esto que aquí les expuse, nuevamente como les dije hace rato, no es algo que me haya inventado. Más bien puedo confirmarlo por mucho. He podido confirmarlo, que todo esto que dice el estándar nos puede ayudar y es muy útil por las experiencias que he recabado de instaladores como ustedes que nos invitan a sus instalaciones o que tenemos que apoyar para resolver alguna falla. Y me doy cuenta que pudieron haberse evitado si desde un principio hubiéramos considerado este tipo de aspectos que he expuesto el día de hoy aquí. Entonces, pues, listo. Jorge, por ahí, si me escuchas. No sé si tengamos preguntas, comentarios. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día. No, fíjate, no hay comentarios, nada más por aquí una pregunta que se hizo hace unos momentos, bueno, más bien cuando estabas en la presentación, pero creo que era un tema más fuera de lo que es el operación y mantenimiento. Decía, quería ver el tema de cómo certificar a su gente como service partner de Fronius. Ok, bueno, mira, aquí entra a este enlace, seminario online, y ahí puedes encontrar información. Básicamente son dos requisitos. Cursar este seminario, que puede ser online, y después habrá que pagar un curso para un entrenamiento presencial, porque te vamos a enseñar a reparar un inversor, abrirlo, intercambiar tarjetas. Y el segundo requisito, el más importante, es tener al menos 100 kilowatts de potencia instalada en inversores Fronius en los últimos meses. Esos son los dos principales requisitos. Pero también sepan que tenemos un programa que se llama Fronius Trainer Installer, instalador entrenado por Fronius, donde también ya pueden empezar a resolver temas de garantía con algunas limitantes, pero entren a este seminario y ahí pueden encontrar información o escríbanos a un correo a PV Training. Y también ahí estuvo mi correo al inicio. Escríbanme y también podemos revisarlo en conjunto. Voy. Sí, por ahí también les compartí que es la misma, quien no se haya registrado, con anticipación se puede registrar ahí va a quedar registrado su correo electrónico y se le va a mandar información de la presentación y de cuando ya esté en YouTube para que lo puedan ver cuando ustedes lo necesiten. Igualmente también, en este caso, Fronius, a través de Ian o el equipo de Fronius les va a estar mandando información y a lo mejor estas ligas o ¿cómo se llama? Estas direcciones electrónicas para que saquen más información sobre lo que quieran ser service partner y también sobre los próximos webinars que hace Fronius. Fue en conjunto con Solar Consulting y Fronius, pero Fronius también hace sus webinars constantemente sobre otros temas aparte del que ya vimos el día de hoy. Sí. Por aquí me dice Oscar Gutiérrez, ¿cuáles son los requisitos que solicita Fronius para hacer efectiva una garantía en caso de falla? Básicamente que la instalación del inversor la hayas hecho acorde a manual, siguiendo las recomendaciones del manual. Y pues no exceder las capacidades del inversor de acuerdo a la ficha técnica. Básicamente eso, pero por ejemplo, hay una tensión máxima que soporta el equipo, hay una corriente máxima, hay una sobrecarga máxima que es 150%, puedes dimensionar un arreglo fotovoltaico al 150%,
de un inversor, no más, porque si no, ahí ya pierdes garantía. O si excedes las capacidades en corriente y tensión, pues también se pierde la garantía. Esos datos vienen en la ficha técnica y también vienen en el manual y también vienen grabados en las terminales eléctricas del inversor. Entonces, si ustedes hacen una instalación siguiendo todas estas recomendaciones que vienen en el manual, y ocurrió una falla en el equipo, habría que revisar el código y todo eso, nada más para ver cuál fue el componente y adelante procede en garantía. Cosas que no proceden en garantía, por ejemplo, una sobretensión, porque no hubo la protección de sobretensión. Entrada de humedad en el equipo, esa no está cubierta en garantía. Un exceso de sobrecorriente en los bornes, pues va a haber daño y eso no está cubierto en garantía. Nuevamente, respeta nada más el manual y ya está. No tienen que estar capacitados o certificados con nosotros para poder aplicarlo, pero sí les sugerimos que se acerquen. Sobre todo que ahora han habido módulos de alta corriente y ya están saliendo los bifaciales y etcétera, es cuando nos enfrentamos más a estos retos y tenemos que hacer ahí aclaraciones muy precisas. Oye, es que el inversor, mira, trae una peineta sobre corriente y si vas a usar mucha corriente, entonces pues te recomendamos usar esta peineta. Viene en el manual, pero a veces creo que no les queda claro. Si no está claro, no, acérquense a nosotros. Ahí habemos 5 asesores técnicos y tenemos toda una plataforma de capacitación en línea con videos ya grabados, no más de 5 minutos, que les pueden ayudar a resolver dudas. Hay muchas formas de apoyarlos. Entonces, nada más acérquense y escríbanos y los podemos orientar. Ok, quedó claro, nos dice Oscar Gutiérrez. Por ahí también Eugenia Roace. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario, duda. Es el momento, ¿no? Si ya no hay más preguntas, pueden levantar la mano también. A ver, aquí nos dice Tenexol. Yo tengo falla en un 3.8, falla de arco cada 2-3 meses. ¿Alguna sugerencia o recomendación? Sí, pues podemos hacer una prueba del sensor de arco eléctrico. Viene la prueba en el inversor, pero mira, mejor si les escribo en el chat, si gustan escribirme, para, para que revisemos puntualmente ese caso. Les voy a anotar también el teléfono de soporte técnico, es un teléfono directo y hay 5 compañeros de soporte. Y ahí podemos apoyarte en resolver esa falla. Excelente, muy bien. Marco Martínez, muchas gracias. Francisco Quintero, muy buena información, gracias. Carlos, gracias. Ya ahí está el correo de Ian Solano en el chat para que lo copien. Pues no sé, alguna otra duda, pueden levantar su mano, abrir sus micrófonos sin ningún problema. También ya puso ahí el teléfono de soporte. Sí, importante, el soporte técnico, la aplicación de garantías es directamente con nosotros. Sé que algunos distribuidores nos apoyan y les ofrecen cierto nivel de soporte, pero preferentemente traten de acercarse con nosotros. Ahí está la línea de soporte técnico en directo. Entra una grabación y les asigna un turno en caso de que no estén disponibles mis compañeros. Asignado el turno, pueden colgar y en cuanto se libere, el sistema los enlaza directamente con uno de los compañeros para apoyarlos. Entonces, así funciona nuestra plataforma y nuevamente, acérquense directamente a Fronius. Para eso está Fronius aquí en México, para atender directamente a ustedes en temas de fallas de nuestros equipos o aplicación de garantías. No hay intermediarios. Excelente. Por ahí levantó Abriel, adelante, Abriel Portillo de Fronius también. Hola, ¿qué tal? Perdón, solamente me gustaría hacer un anuncio importante. Como este webinar, pues, como ya lo dijo Ian, tenemos muchos otros, pero para nosotros es muy importante conocer su opinión y sobre todo saber qué otros temas ustedes están interesados.
como dijo Ian hace ratito, toda la información que obtenemos en su mayoría es por parte de ustedes, gracias a que ustedes nos comparten información, resolvemos los casos, etcétera, ¿no? Pero si hay algo en lo que podamos apoyar, con mucho gusto nosotros estamos a la orden para investigar y a obtener información pues de donde sea para traérselas a ustedes y resumirla, ¿no? Eso es todo y pues bueno, gracias a todos. Oye, Abdiel, pero preséntate quién eres, porque... Sí, cierto. Perdón. Buenas tardes. Soy Abdiel Portilla de Fronius México. Al igual que Ian, soy una parte de los asesores. Estoy en la ciudad de Puebla y con mucho gusto estoy aquí para atender todas sus solicitudes y peticiones, ¿no? Aquí andamos, a la orden. Excelente, muchísimas gracias, Abdiel. Pues por ahí ya nos ponen muy buen webinar, Carlos Chávez, Oscar Gutiérrez, gracias nuevamente a Jorge, bueno, a Solar Consulting, no a mí, Solar Consulting por la promoción, oferta de este tipo de una excelente, útil presentación ya. Entonces, más dudas que tengan, preguntas, es el momento, señores y señoras y señoritas. Como dijo Abdiel, sugerencias para próximos temas, pueden escribirnos aquí y lo vamos a considerar. Es correcto, es importante también retroalimentación por parte de todos los que somos también integradores, pues obviamente qué temas nos interesa. Nosotros hemos venido haciendo este tipo de pues, capacitaciones webinar, como lo quieran ver, precisamente con temas más cercanos al integrador, ¿no? Al que está en el campo, al que está en el escritorio, no tanto de productos, sino si se fijaran, pues sí, es un webinar con equipos Fronius, pero se ve un tema generalizado de inicio. ¿Por qué? Porque no es tanto promover un equipo, sino promover la profesionalización como lo está haciendo Fronius, y en este caso promover también la educación, ¿no? Fronius, la ventaja que tiene es que tiene un equipo muy robusto de soporte técnico y eso no lo tienen muchas marcas. Nosotros lo vemos y lo podemos comentar, que muchas marcas muchas veces pues no tienen, no hay soporte de nada, no encuentra soporte y es muy difícil. En este caso, Fronius ya lo tiene ya cubierta todo ese tema. Obviamente son equipos premium, pero pues también porque aparte de que son premium, pues tienen un soporte técnico especializado e inmediato, ¿no? Como lo dijo ahorita Ian, todo el soporte técnico es directamente con la marca, o sea, no hay intermediarios. Y eso es una ventaja y obviamente eso también pues conlleva un costo mayor, ¿no? Tener un soporte, claro que va a costar un poco más el equipo, ¿no? Digo, si lo queremos ver en cuestión de precio, pero el soporte y quitarte broncas de encima y poder dormir a gusto, creo que vale más eso que estar batallando, ¿no? Y fíjate, Oscar, don Jorge, perdón, que también cerrando con la analogía de los autos, es como los seguros. O tú esperas no usar un seguro, pero lo adquieres, sabes que tiene un costo y eso te permite estar tranquilo, que tu familia va seguro, etcétera. Entonces, no porque el sistema fotovoltaico en general no, nuevamente repito, no eche humo, no haga ruido, no se queje, entre comillas, no quiere decir que no requiera mantenimiento. Y les digo, oye, a veces veo personas que cuestionan el costo de los sistemas fotovoltaicos, ya no decir del servicio de operación y mantenimiento, pero les digo, oye, escatimas en precio en algo que te va a dar dinero y no en algo que te está consumiendo dinero, comparándolo con un auto. Entonces, hagan valer su trabajo y sobre todo si están ofreciendo servicios de operación y mantenimiento, pues háganle saber que pues lo requieren para que sigan obteniendo esos beneficios que adquirieron. O sea, uno no compra un Mercedes-Benz pensando que es el mejor carro y que nunca va a fallar y que no requiere mantenimiento. Entonces, o que no requerimos tener presencia en todo el país. Entonces, recurrimos a las marcas no solo porque son buenos autos, recurrimos porque sabemos que hay un soporte técnico y también porque requieren mantenimiento. Excelente, así es. Pues bueno, no sé, creo que ya tenemos casi 2 horas, sí, van a las 11. Sí, ya. Entonces, también por ahí tiene un compromiso, pues bueno, pues cerrando, si gusta cerrar, Ian, por favor.
Sí, pues nada, pues muchas gracias por haber estado aquí hasta el final, espero que les haya agradado y pues esperamos vernos en próximos colaboraciones con Solar Consulting. Ahí les dejo mi teléfono, que tengan un excelente día y hasta pronto. Igualmente, gracias a todos por asistir, gracias al tiempo, a la inversión de tiempo en este webinar. Cuando lo subamos, se los enviaremos, cuando lo subamos a YouTube, se lo enviaremos vía la liga, vía correo electrónico. Entonces, pues todos buen día, excelente jueves, excelente fin de semana. Los que se van de vacaciones ya, pues diviértanse. Los que no, pues aprovechen estos últimos días de actividades. Éxito a todos, mis mejores deseos y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos. Buen día.